Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es Aprenda a amar la Biblia. O podemos llamarle ¿Por qué debe amar la Biblia? Quiero hacerle una pregunta. ¿Ama usted la Biblia? ¿Ama usted la palabra de Dios? El cristiano debe amar la Biblia. En Salmo 119 vemos varias palabras que podemos usarlas como sinónimas para la Biblia. Usa ley, preceptos, juicios. Y bueno, este pasaje nos enseña la importancia de amar la Biblia. Vea lo que dice ahí el versículo 97 de Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ahora, ¿qué significa amar la Biblia? Bueno, vemos la siguiente frase, dice: todo el día es ella mi ¿qué? Meditación. Amar la Biblia es meditar en ella, es pensar y reflejar en ella, es mantenerla en nuestras mentes, en nuestros corazones, por medio de la lectura, al memorizarlas y el volver a poder repasarla a través de todo el día. Eso es lo que significa amar la Biblia. En Salmo 1, versículo 2, dice la Biblia así: sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, cuando uno ama la Biblia, se deleita en ella, su delicia. Es como un pasatiempo para ellos. Y qué bendición es la Biblia. Sí, la Biblia se nos manda a leerla, pero no la vemos de esa manera, como un mandato, como una carga. Es una delicia. Me gusta leer, me gusta pasar tiempo en la Biblia. Para muchos es una delicia ver la televisión. Y pasan tiempo y pierden el concepto del tiempo, porque empieza un episodio, se acaba y el siguiente. Y hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, antes usted tiene que esperar al siguiente capítulo hasta la otra semana o hasta el otro mes. Pero hoy, cuando aparece ahí una serie completa, ahí van pasando una serie tras otra, y la gente a veces se deleita en ese programa. Mira, usted debe ver la Biblia de esta manera, porque hay quienes se les hace pesado leer la Biblia y estudiarla. Oh, no, usted debe aprender a amar la Biblia. Cuando mi esposa y yo nos estábamos conociendo, la estaba tratando, nos pasábamos cartitas. ¿Se acuerdan de esos días? Teníamos esas cartitas donde se hacían dibujitos. Mire, el nombre de mi esposa quiere decir estrella. Y el nombre mío es uno inventado por uno que usaba muchos anillos. Ringo. Pero en Japón, mi nombre significa manzana. ¿A poco? ¿Sí? Entonces hacíamos dibujitos de una estrella y una manzanita. Era nuestro código secreto. Y a veces me daba una notita. Tomaba la nota y rápidamente me iba a leerla. Y la leía. Y después la guardaba. Ya la dejaba ahí para siempre, ¿verdad? ¿O qué hacíamos, hermanos? La volvíamos a leer, la misma. Es que ya la leí, pero es que no, quería ver qué más me quiere decir. ¿Habrá un mensaje profundo dentro de esas palabras? ¿Habrá una manera? ¿Qué me está diciendo? Mira, me dice que me extrañó, pero ¿a poco? Y la volví a guardar, y la volví a leer. Mira, hoy en día nuestros teléfonos tienen la capacidad de guardar textos por toda la vida. En aquel tiempo nuestros teléfonos nada más aguantaban 20. Entonces lo que hacía, me mandaba un texto, ese me gustaba, ese lo guardaba. Borraba todos los demás textos. Y nada más me quedaba con ese y lo volvía a leer. Y lo volvía a guardar. Lo volvía a leer. Bueno, es el concepto. La Biblia dice que Dios nos ama. Y la Biblia es una carta que Dios nos ha dado. Y nos debemos deleitar en esa carta, en leer la Biblia, mira, una y otra vez. Déjele una pregunta. ¿Usted ha leído la Biblia de pasta a pasta alguna vez en su vida? Y después de leerla una vez, usted dice: ya la leí, ya me la sé toda. No, usted se deleita en volverla a leer. Después la lee una tercera vez, cuarta, quinta, sexta, séptima. Nuestra meta debe ser leer la Biblia constantemente y en todo día, que todo día sea nuestra meditación. Eso es lo que significa amar la Biblia. Pero también es ponerla en obra. Vea lo que dice Salmo 119, versículo 47. Salmo 119, versículo 47. Dice: y me regocijaré en tus ¿qué?
mandamientos, mire, los cuales he amado. O sea que no solamente ama la Biblia por su conocimiento de Dios, sino también por los mandamientos, o sea que los pone en obra. En 1 de Juan 5:3 dijo Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es amar la Biblia, amarla por el mensaje de salvación, el mensaje que nos da, el conocer a Dios, pero también amar sus mandamientos, porque lleva mandamientos. Una vez salí de un 7-Eleven y estaba un morenito sentado, recargado en su auto, y nosotros teníamos nuestra Biblia, estábamos en la iglesia ese día, y me dice, ¿a dónde van ustedes? Ya le expliqué. Y él me empezó a hablar, pues que él tenía algunas creencias y aquí, y empezamos a platicar y le empecé a dar el evangelio, compartirle de la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Llegamos al punto donde dice la Biblia que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le traté de dar una ilustración, le dije, ¿tienes novia? Sí, tengo novia. ¿Tú amas a tu novia? Claro que la amo. Ahora imagínate, tú te darías por ella. Me dijo, no hombre, no. Me sorprendió su respuesta. Entonces no ama a su novia. Le dije, si tú le llevas a comer a un lugar, ¿tú vas a pagar por ella? No, ella tiene que pagar su propia comida. O sea que si la llevas tú a un Norm's o a un Sizzlers o a un IHOP, vas a decirle, danos 2 cheques separados. Así es. Dije, hermanita, era señorita, si eso te pasa, corre. Cuando diga, tú vas a pagar tu cheque, que deja, nada más voy al baño y te desaparece, señorita. Y dice, ¿por qué no quieres hacer eso? No, me pesa. Entonces, ese hombre no ama a esa muchacha. Les voy a decir, cuando yo trataba a mi esposa, no me pesaba ir a visitarla hasta donde vivía. Vivía casi a 1 hora de distancia. Y con todo el tráfico, ahí estaba yo con esa ansiedad de poder llegar a ella y no me pesaba. No me pesaba comprarle cosas. No me pesa comprarle cosas. No me pesa a tratarla bien. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa. Y mire, me salía carita porque me mandaban 2 con ella. ¿Te acuerdas, hermana? Y mire, la llevé a comer en el 14 de febrero, nuestra primera cita con el permiso de los padres. 14 de febrero, hermanos. ¿Qué le tuve que comprar? Le compré flores. Y ese día valen 4 o 5 veces más que el día siguiente. Pero ¿sabe qué? No me pesaba. Ahí voy comprando las flores. Ahí la voy llevando y todos los lugares están llenos porque es 14 de febrero. Entonces voy llegando a un restaurante y tengo que comprarle comida a sus hermanos. Y ellos no dicen, ¿cuál es el límite? No. Ellos ven y ven el menú y dicen, yo quiero este y añádame y quiero este refresco más caro. Pero ¿sabe qué? No me pesaba. Y no me pesa, ¿por qué? Porque amas a una mujer. El muchacho que ama haría todo. No hay una montaña suficiente alta para que llegues. No hay un valle suficiente grande que no vas a cruzar porque amas a esa mujer. Y cuando usted ama la Biblia, no hay un mandamiento que usted le va a negar al Señor. Cuando usted ama al Señor, usted dice, Señor, lo que usted diga aquí en su palabra, yo lo voy a hacer. ¿Cómo sabemos que amamos la Biblia? Si usted medita en ella, si usted hace lo que dice, si es una prioridad en su vida. Para nosotros es nuestra prioridad sobrevivir. Por eso comemos todos los días. Nos alimentamos. Quiero decirle que para que usted sobreviva y sea fuerte en su vida espiritual y cristiana, debe ser una prioridad leer su Biblia todos los días. Cada día. Ahí le dice, todo el día y cada día es mi meditación. Aquí vemos a David en Salmo 109 escribiendo y vemos que él amaba la ley de Dios. Él meditaba en ella, la ponía en obra y era una prioridad en su vida. Quiero hacerle una pregunta de nuevo. ¿Usted ama la palabra de Dios? ¿Usted medita en ella todos los días? ¿Usted la busca y la lee todos los días? ¿Usted la pone por obra? ¿Es una prioridad en su vida? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar la Biblia, a que ellos también tengan su propia Biblia. No traemos Biblias aquí para regalar. Si usted no tiene Biblia, usted tiene que llevarse una Biblia. ¿Cómo va a leer entonces la palabra de Dios? La puede leer en su aparato, no hay nada mal en ello. Yo leo en mi Biblia a veces sin aparatos. Puede uno hasta marcar mejor y guardar notas.
highlight y todo y mandarla a los hermanos para animarles. Pero es una prioridad en su vida la palabra de Dios. Y en este pasaje vemos 3 beneficios grandes de amar la Biblia. El Señor nos da beneficios, sí es un mandamiento, pero si usted la mira como una delicia, usted va a poder beneficiar de poder meditar y ponerla en obra. Y vamos a ver en primer lugar, el primer beneficio, la Biblia nos da sabiduría. La Biblia nos da sabiduría. Salmo 119, versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Dice ahí, más sabio que mis enemigos. David era un hombre con liderazgo, tenía enemigos que buscaban su alma para matarlo, enemigos de afuera, enemigos por dentro, enemigos en su familia. Y él decía, tú me has dado más sabiduría para superar todas mis pruebas. Y quiero decirle que todo cristiano necesita sabiduría. Necesitamos sabiduría. Los niños necesitan sabiduría. Los jóvenes, los jóvenes que se creen que todos lo saben, necesitan sabiduría. Los adultos necesitamos sabiduría. Y cuando somos casados, los recién casados necesitan sabiduría. Después llegamos a una etapa de padres. Ahora necesitamos sabiduría como padres. De pronto usted es un líder en la iglesia, necesita sabiduría como líder en la iglesia. De pronto usted es un abuelo, necesita sabiduría como abuelo. O sea, nunca deja usted de necesitar sabiduría. Al cambiar la etapa de su vida, usted necesita sabiduría. Tiene un hijo, un varón, necesita sabiduría para tratar con el varón. Tiene una hija, necesita sabiduría para tratar con la hija. Yo necesito mucha sabiduría para tratar con 5 hijas. Mira lo que dice la palabra de Dios, por favor, en Colosenses 9. ¿Qué significa la sabiduría, pastor? Es tener conocimiento, pero es saber aplicarlo a su vida. Saber aplicar el conocimiento a sus circunstancias o a su situación. Es entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque hay muchos que hacen porque escuchan, pero no lo han entendido, no ha llegado a su corazón. No se ha convertido en algo, una convicción en su corazón. La sabiduría es conocer la voluntad de Dios y tener el discernimiento de hacerlo. Colosenses 1, versículos 9 y 10 nos da un ejemplo y vemos una palabra sinónima a la sabiduría que se llama la inteligencia espiritual. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, mire, del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y ¿qué? E inteligencia espiritual. Mire, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, el Señor quiere que crezcamos en su conocimiento, que tengamos inteligencia espiritual para que la pongamos en obra y sepamos qué hacer cuando nuestros hijos se rebelan, cuando nuestros hijos son desobedientes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos con un hijo rebelde? ¿Cómo tratamos cuando hay problemas en el trabajo? ¿Cómo tratamos el asunto en el hogar? Cuando hay desacuerdos en la crianza de los hijos, en la economía, en la manera de conducir nuestra familia. Bueno, la Biblia nos da toda esta sabiduría. La Biblia nos da la solución a todo. Ese libro es tremendo. No necesitamos el consejo, la sabiduría del mundo. No necesitamos ir a Dr. Phil, doctora Isabela, no necesitamos Linda, no sé cómo se llama aquella mujer, ¿cómo se llama la peruana? No ocupamos a nadie de ellos. La Biblia es suficiente para guiarnos, para darnos sabiduría, qué hacer, cómo comportarnos. A veces me preguntan, pastor, ¿qué hago aquí? Bueno, vamos a la Biblia nos da respuestas. Hay historias en la Biblia que nos enseñan, nos da sabiduría. En la Biblia vemos, por ejemplo, un hombre llamado Lot. Pedro le dice que es un hombre justo. Era un hombre justo. Pero él vivió en la peor ciudad en su área, Sodoma y Gomorra. Y si usted ve allí, él miró y fue guiado por sus sentimientos, fue guiado por lo que veía, guiado por la economía y las riquezas. Y ahí desvió a su familia a que ellos sean igual que los sodomitas. Al punto que sus propias hijas lo abusaron a él. Él era un hombre israelita justo, pero no tenía la sabiduría ni el discernimiento para poder guiar a su familia. Por eso el hombre debe ver a su familia y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Me importa más la inteligencia espiritual de mis hijos o me importa la economía de mis hijos? Y créame que si usted pone en segundo lugar las cosas de Dios, aunque su hijo tenga todo el dinero del mundo, le va a traer tristeza al corazón.
pero Dios es bueno. Que si les enseñamos la inteligencia espiritual, y después el Señor nos va a recompensar. Dice, la bendición de Jehová no añade tristeza. He dicho a ustedes, hermanos, que yo prefiero que mis hijas sean pobres y que no tengan nada, pero que sean mujeres que amen al Señor y sean espirituales. Obviamente me gustaría las dos cosas, pero no podemos nosotros poner primero las cosas terrenales. Busque primero la sabiduría para poder saber cómo tratar con las situaciones y las circunstancias en su vida. Vaya conmigo a Proverbios 2:6. Aquí vemos que la sabiduría viene de Dios. Estamos viendo el primer beneficio de amar la palabra de Dios. Es que Dios nos da sabiduría. Nos da el entendimiento. Nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Proverbios 2, versículo 6. Dice así, porque ¿quién da la sabiduría? Jehová da la sabiduría. ¿Y de dónde viene? De su boca viene el conocimiento y la sabiduría. La Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Aquí viene la sabiduría de Dios. Yo le digo, dice, pastor, a veces me dirijo bastante a los jóvenes, es que tengo una carga por ellos, les amo y están aquí ahorita. Y quiero decirle que había muchas cosas que yo no entendía como joven. ¿Por qué vives así? Mi papá me forza. ¿Por qué haces eso? Porque mi papá me manda y no lo entendía. Pero gloria a Dios, cuando empecé yo a leer la Biblia por mi cuenta, no era el mandato de papá, no era el capricho del pastor, era palabra de Dios y el Señor nos empieza a dar sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Dice ahí, de la boca de Dios viene el conocimiento. Regresa ahí a Salmo 119. Veamos lo que dice el versículo 66. Salmo 119. Versículo 66. Dice, enséñame buen sentido y ¿qué? Sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Aquí David le está diciendo a Dios, enséñame sabiduría, dame buen sentido, ayúdame a entender y ver la vida como tú la ves. Aquí vemos la importancia de la sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría que Dios nos da no es terrenal, ni es animal, ni es diabólica, como menciona Santiago 3:15. Y si a alguien le hace falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Debe pedírsela a Dios y Dios se la va a dar. Les vuelvo a repetir, no busque la sabiduría de allá afuera. No busque la sabiduría de la gente que no conoce de Dios, el consejo de la gente que no es cristiana. Si un cristiano le da un consejo que va en contra de la Biblia, usted tampoco debe recibir ese consejo. Cada consejo, cada enseñanza que viene, principios que vamos a poner en obra en nuestra vida, deberían venir de la Biblia. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos enseña a temer a Dios. Le voy a leer lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para empezar a ser sabios, lo primero que Dios nos enseña es tenerle temor a Él. Y no estamos hablando de un miedo, un horror a Dios como un ogro o un Dios que está en el cielo aventando los rayos como lo tenían la gente pagana que no conocía a Dios. El temor a Dios es tenerle un respeto y reverencia por quien es. Como un padre debe respetar a su hijo, así respetamos a nuestro Dios. Y le tenemos temor. Y si hay miedo y pavor cuando pecamos contra nuestro Dios. Porque dice la Biblia que Él siempre está observando y evaluando para recompensar o castigar. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y la sabiduría nos ayuda a apartarnos del mal. Vaya conmigo a Proverbios 14:16. Proverbios 14:16. El cristiano debe obedecer a Dios por amor. La Biblia dice que debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Pero llega ese tiempo débil. ¿Usted sabe de cuál tiempo hablo? El tiempo cuando está cansado físicamente, el tiempo cuando ya está agotado o llega el enojo y la molestia. Entonces usted ya no anda en el Espíritu. Y de pronto en ese momento no le da muchas ganas de amar a Dios. El Señor entonces le da un último recurso para prevenirle que peque, y es el temor de Dios. O sea que yo obedezco a Dios porque le amo, pero luego no voy a pecar contra Él porque le tengo temor. Van a la mano. Dice la Biblia así en el versículo 10, Proverbios 9:10.
el temor de Jehová, disculpe, Proverbios 15, perdón, 14. 14, 16 dije, ¿verdad? Perdón. Dice, el sabio, ¿qué hace, hermanos? Teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Mira, dice la Biblia aquí que el sabio tiene discernimiento porque él es cauto, él puede ver más adelante, si hago esto, esto va a pasar, y si digo esto, esta es la consecuencia, y dice, no, mejor voy a apartarme del mal, porque no quiero después ser como aquel insolente y confiado, que después él recibe el castigo. En Proverbios 16:6 dice así, vaya conmigo por favor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, el hombre, ¿qué dice ahí? Se aparta del mal. ¿Y cómo llega el temor a uno? Cuando Dios nos da sabiduría. Cuando usted recibe el entendimiento, dice, el principio de la sabiduría es temor de Jehová. Y cuando usted tiene temor de Dios, usted se aparta del mal. Porque dice, no, ya entiendo la situación. ¿Usted ha visto a la gente? No sé si aquí hay gente que todavía fume, pero todos los paquetes de cigarro dice ahí, esto causa ¿qué? Cáncer. Y hay enfermedades que la gente recibe o tiene por fumar. Yo tengo un tío que murió de enfisema. Mi tío fumaba sus 4 o 5 paquetes al día. O sea, usted lo veía fumando todo el tiempo. Pero ahí ellos ven el paquete todos los días y ven esa advertencia. ¿Les importa? ¿Tienen el conocimiento? Sí. ¿Pero tienen la sabiduría para no fumar? No. Esa es la diferencia. Algunos tenemos conocimiento, pero nos hace falta entonces que tengamos el discernimiento y que entre la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas y decir, me voy a apartar. Por eso le decimos a los muchachos, esto es lo que le falta a usted. Para tomar decisiones correctas. Para saber con quién debo andar, qué es lo que no debo hacer. Porque usted piensa, es que papá, él creció al otro lado del río. Él no sabe, el pueblito triste de él me cuenta su historia de su pueblito y todo lo que hacía. Y papá me contaba sus historias. Ellos caminaban todos los días al trabajo. Me dice, ten cuidado con los perros del mal. ¿Algunos se acuerdan de eso? ¿Saben qué es un perro del mal? ¿Qué es un perro del mal? ¿No saben? ¿Qué es un perro del mal? Tiene rabia. Tiene rabia. Usted no va a ver un perro con rabia aquí. Aquí luego los vacunan y todo, meten preso al hombre que no lleva a vacunar a su perro. No, pero allá dice, cuidado con los perros del mal. Y me contaba todas sus historias, las cosas que ellos sufrían y pasaban. Yo decía, wow, papá vivía en los tiempos medievales. Vivió uno casi fuera otro planeta. Pero todos los principios son igual. Tal vez él vivió en una casa de adobe y tenía zapatos de hule, pero enfrentó las mismas tentaciones. Enfrentó los mismos ataques de Satanás. Y lo que le hace falta al joven es, si no tiene la sabiduría, mira, nada más confía, tenle temor a Dios. El temor de Dios viene cuando tenemos sabiduría, y la sabiduría viene cuando amamos la palabra de Dios. Si usted ama la Biblia, el primer beneficio es que Dios le va a dar sabiduría. En segundo lugar, la Biblia nos da entendimiento. Regresemos a Salmo 119. La Biblia nos da entendimiento. Dice el versículo 99 y versículo 100, dice, más que todos mis enseñadores. ¿Qué dice ahí, hermanos? He entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, ¿qué dice, hermanos? He entendido, porque he guardado tus mandamientos, más que mis enseñadores. David había sido enseñado, pero dice que él sobresalió. Sobresalió porque tal vez sus maestros se conformaron. Y ya no querían aprender más. David lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces no creo que él lo decía con orgullo, porque hay algunos alumnos que a veces creen que saben más que el maestro. Pero David aquí, él está hablando, siendo él guiado por Dios mismo, y él decía que él sobresalió tal vez a sus maestros, tal vez sus maestros cambiaron su manera de pensar, cambiaron lo que creían. Tal vez sus maestros se alejaron de la verdad. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora miren, aquí la Biblia nos enseña a poder aprender y saber más. Ahora vaya conmigo a Proverbios 16:31. No estamos diciendo que
uno siempre se va a desviar. Hay buenos hombres y buenos maestros. El problema es cuando hay maestros que sí se alejan de la verdad o se conforman. Yo quiero retar a cada varón especialmente, usted nunca deje de aprender. Y ahorita vamos a ver una manera de aprender, pero quiero decirles desde ahorita, busque manera de aprender en forma de libros, aprenda siempre, busque la educación, edúquese, aprenda más. Si usted trabaja en algún ámbito, aprenda más en su ámbito. Si usted trabaja en finanzas, aprenda en finanzas. O sea, uno siempre tiene que estar aprendiendo y no se queda así. Y ahora también lo ponemos a aplicar a lo espiritual. Nunca diga, yo ya aprendí. A veces me daba risa, llegaban unas viejitas a la iglesia y le decían, hermano, ¿quiere que le prestemos una Biblia? Ya me la sé toda, hijo. Y no le decíamos nada, pues ¿qué le va a decir a una viejita? Oh, ya se la sabe. Ok, está bien, hermana, no se preocupe. Yo me sé toda la Biblia, me decía. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez. Mire, solamente que se halla en el camino de ¿quién? De justicia. Estamos viendo que el anciano que sigue aprendiendo y se encuentra en el camino de justicia es una persona que se debe honrar. Pero lamentablemente hay quienes se desvían. El hombre se puede corromper, el hombre se puede desanimar. Por eso debemos mantenernos en la Biblia. Manténgase en lo que dice la palabra de Dios. Porque hay quienes cambian su mensaje. Hace 20 años creían una cosa y hoy ya no la practican ni la predican. Hace 30 años enseñaban algo y vivían de una forma y hoy dicen, no, ya cambiamos, ya no somos así. ¿Por qué? ¿Quién cambió? La Biblia no cambió. Uno es el que cambia, pero el que cambia a veces es que se aleja de la palabra de Dios. Vayan conmigo a 1 de Juan 2:27. Ahí nos enseña que el Espíritu Santo, Dios mismo, es el mejor maestro. Yo trato de hacer un buen trabajo al enseñarles la Biblia y mi mensaje trato de llenarlo con la palabra de Dios, que la Biblia hable por sí misma. Trato de exponer lo que estoy enseñando, pero últimamente el que le enseña a usted y el mejor maestro que usted tiene es el Espíritu Santo. Y aquí le llama la Biblia la unción. Mira de Juan 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie, ¿qué dice, hermanos? Os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan que el otro consolador, Espíritu Santo, iba a venir y les iba a enseñar todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué excluye todas las cosas? O sea que un creyente cuando es salvo y recibe el Espíritu Santo, tiene al mejor maestro que le enseñe. Porque supongamos que el maestro o el pastor que le está enseñando empieza a desviarse de la palabra de Dios, él siempre dice, no, aquí yo tengo la verdad. Pero es que yo tengo títulos y tengo esto, pues yo tengo la palabra de Dios aquí. Pedro era un hombre sin letras. Ahí le dice que Dios busca lo vil y lo menospreciado, no busca la sabiduría del hombre. Y dice la Biblia que nosotros si nos apegamos a la palabra de Dios, Él nos va a dar el entendimiento que Dios nos da, el entendimiento que solamente Dios da, aunque otros se desvíen, aunque otros enseñen otras cosas. Por eso cuando a alguien le enseñamos el Evangelio y la salvación, le enseñamos bastante escritura. Porque un pasaje fuera de contexto es un pretexto y un pasaje que no se compara con otra escritura, comparando lo espiritual con lo espiritual, van a sacar entonces pasajes torcidos, corrompidos y fuera de su contexto. Por eso dice la Biblia en Hebreos 5, por favor si me acompaña, Hebreos 5, versículo 12. Mientras usted va allá, le voy a leer lo que dice 2 Timoteo 2:15. Hebreos 5, versículo 12. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hebreos 5:12 dice así, ¿estamos ahí? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice ahí? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? ¿En qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué, del bien y el mal. Y vemos ahí la importancia de conocer la palabra de Dios para poder discernir entre qué, hermanos. ¿Sabe que hace mucha gente? ¿Qué preguntas hacen? ¿Y qué tiene de malo? Nunca preguntan, ¿y qué tiene de bueno? Oye, he notado que ustedes hacen eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? No, al contrario, ¿qué tiene de malo que hagamos esto? El muchacho viene a su papá, papá, ¿y qué tiene de malo? Porque nada más está buscando hasta dónde puede llegar. ¿Dónde está la línea marcada para llegar ahí a la orilla? Ok, aquí ya estoy bien. Porque le hace falta discernimiento. Es niño, es inexperto en la palabra de Dios. El problema principal de los doctores de la ley en la Biblia, ¿sabe cuál es? No conocían la ley. Eso es lo que a mí me da mucha risa leer la palabra de Dios. No conocían la Biblia. Y ahorita le voy a comprobar que los fariseos y los saduceos y todos los líderes religiosos, los sacerdotes principales, no conocían o ignoraban la Biblia o no la conocían. Por eso Jesucristo le dijo, porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mi palabra? Vaya conmigo Mateo, por favor, capítulo 12. Mateo 12. Vuelvo a repetir, el propósito de conocer la Biblia es para ponerla en obra. No para pantallar de cuánto sabemos, sino de cómo nosotros la hemos puesto en práctica en nuestras vidas. Antes de leer ahí, quiero decirle que la Biblia nos manda a conocerla, a leerla. 76 veces la Biblia enfatiza que debe ser leída. 76 veces. Mire, solamente 2 veces se nos manda a estudiarla. 2 veces. Una vez se manda a escribirla. Pero la Biblia pone un gran énfasis en la lectura. Así que debemos leer y leer y leer. Yo no estoy en contra de que usted lea libros extrabíblicos, pero mantengámonos en la lectura. Véalo, ¿por qué? Porque vea lo que dice Mateo 12:3. ¿Estamos ahí? ¿Cuál dije, hermanos? Mateo 12:3. Dice, versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis qué dice? Leído. Aquí vemos a Jesucristo echándole en cara a estos fariseos que no habían qué, no habían leído. No habéis leído, dice ahí. Vaya conmigo al versículo 5. ¿O no habéis qué? Leído. Vaya conmigo a Mateo 19:4. Dice la Biblia así, versículo 4. Él respondió, les dijo, ¿no habéis qué? Leído. Vaya conmigo a Mateo 22:31. Dice el versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis qué? Leído. Una y otra vez le está echando en cara que no habían leído. Vaya conmigo a Marcos 12:10. Marcos 12:10. Dice la Biblia en el versículo 10, ni aún esta escritura habéis que leído. ¿Qué era el problema de los fariseos? Lo ignoraban, no la leían, no la conocían, no estaba en su corazón, no meditaban en ellas. Dicen, ¿no habéis leído? ¿No te acuerdas? Los hombres más prósperos en el mundo leen mucho. Usted puede ver a un hombre llamado Bill Gates, fundador de Microsoft, la única compañía en el mundo que vale más de $1 trillón. Este hombre tiene un neto de su valor $90 billones. Pero él ha dado más de 40 billones a caridades. O sea, que él hubiera tenido más de 100. Dice que él lee un promedio de 4 horas al día. Aún siendo el presidente y jefe ejecutivo de su compañía, teniendo tantos empleados bajo él y todo, dice que él lee 4 horas al día. El otro hombre aquí que tiene mucho dinero se llama Warren Buffett. Es un inversionista. Tiene un valor neto, yo creo, más de $83 billones. Y él ha dado más de 30 billones a caridades. Él dice que hay días que él lee hasta 6 a 8 horas al día. Eso es algo muy impresionante porque usted vaya a buscarlo.
6 a 8 horas al día. Hay 24 horas en el día. Pero él dice, es que yo tengo que seguir mejorando y mejorando y mejorando. Él es presidente de la compañía en la bolsa de valores más fuerte, más grande. El otro es Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. ¿Saben qué es Facebook? Él tiene un valor neto de 72 billones. Y él dice que tiene la meta de leer 2 libros por semana. Elon Musk, un ingeniero, inversionista e inventor que tiene un valor neto de más de 20 billones, dice que él leía hasta 6 horas al día. Todo lo que él aprendió, dice, en cuanto a las naves espaciales y los carros que él inventó, y se lo aprendió en libros. No en la universidad, no en el colegio. Es más, ni uno de estos terminó el colegio. Ni uno de estos tiene un premio universitario. Estos se educaron solos. El primer presidente de Estados Unidos no fue al colegio, George Washington. El hombre que escribió la Constitución, Benjamin Franklin, no fue a la universidad. Cristóbal Colón no fue a la universidad. Abraham Lincoln no fue a la universidad. Todos ellos eran hombres que decían, es más importante que yo me meta en los libros. Porque mire, se dice la mayoría de los estudiantes universitarios, en cuanto se gradúan, ya no leen ni un solo libro en toda su vida. Entonces ellos se quedaron con su educación del 1995 y de ahí en adelante ya no han crecido. Pero estos hombres dicen, nosotros tenemos que ponernos, queremos prosperar, hay algo grande aquí, tenemos que mejorar y se ocupan en leer, aunque son ocupados. ¿Qué dice Josué 1:9? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire, porque entonces harás prosperar tu camino, mire, y todo te saldrá bien. Si queremos prosperidad, según la Biblia, tenemos que meternos al libro. Tenemos que meter nuestro rostro aquí. Put your face in the book. Dicen, turn off your Facebook and put your face in the book. Esa es una tremenda cosa que hacer. Algunos nosotros pasamos mucho tiempo desperdiciando, viendo lo que otros están haciendo. Mejor hay que meternos en la palabra de Dios. Si queremos prosperar, lea la palabra de Dios. Y quiero decir que yo prefiero leer un solo versículo que todos los libros del mundo. Solo la Biblia es útil. Y qué tremenda palabra de Dios nos da. A mí me gusta leer biografías, pero aquí hay biografías de grandes hombres de Dios. Quiero decirle que usted debe buscar la palabra de Dios. Ahora, no hay un curso de un solo día que le va a dar conocimiento de la Biblia. Le van un crash course aquí en Estados Unidos. No hay. Pero Isaías 28:13 nos dice de esta manera: mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Cómo va a aprender la Biblia? Un poquito aquí, un poquito allá. Pero tiene que ser constante, consistente. Porque mire, le voy a dar unas guías. Si usted lee la Biblia 15 minutos al día, usted la va a leer por completa en un año. ¿Cuántos minutos al día? ¿Tiene usted 15 minutos al día? ¿Sí? Si usted lee 15 capítulos diarios, usted puede leer la Biblia 4 veces al año. Mire, yo no espero a una mamá de un niño que lea los 4 veces al año. No se puede, tiene que atender a la familia y todo. Pero por lo menos uno que es siervo de Dios debería leer suficiente, ¿no? El varón que trabaja, yo pienso, siendo yo un empleado, poder leer la Biblia por lo menos 3 veces al año. Y lo digo yo, antes de trabajar en la obra a tiempo completo, era un empleado, tenía un trabajo de 8 horas, estudiaba en un instituto bíblico y tenía yo el tiempo para poder leer la Biblia, tanto tiempo, sí, si uno hace el tiempo, si uno se procura. Algunos se levantan muy temprano, yo entiendo eso. Es muy difícil, pero tenemos que tener entonces una manera. Un muchacho con el que yo trabajaba, le estamos dando algún discipulado, él determinó que el mejor tiempo para él era su hora de lonche. Entonces él comía, tenía una hora de lonche, comía 15 minutos, 20, y el resto de esa hora se la dedicaba para estudiar y leer la Biblia. Algunos sí podemos levantarnos temprano, entramos a las 9, algunos entran a las 10. Y algunas mujeres no trabajan en un trabajo fuera, trabajan en su casa. Usted puede buscar un tiempo, cuando ya los niños no están, o ya se fueron a dormir, o antes de que se despierten, porque cuando están despiertos los niños, las mujeres no pueden desatender. Pero no podemos darnos el lujo de no leer la Biblia. Se va a apagar, se va a desanimar.
Pero si usted es consistente, un poquito aquí, un poquito allá, de pronto usted va a poder conocer y tener el entendimiento de Dios. La última cosa que vamos a ver aquí, beneficios de amar la palabra de Dios. En primer lugar vimos, la palabra de Dios nos da sabiduría. La Biblia nos da sabiduría. En segundo lugar, la Biblia nos da entendimiento. Y en tercer lugar, la Biblia nos da dirección. Regresa ahí a Salmo 119, versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué dice? Camino. Muchos se hacen la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y muchos quieren hacer la voluntad de Dios. Y para comprobar la voluntad de Dios, pues tenemos que ir a la Biblia, porque Dios nos dice cuál es su voluntad. Y quiero decirle que Dios no le va a decir así, Ringo, consíguete ese trabajo. Dios no habla de esa manera. Dios nos da principios y nos da guías en la Biblia para discernir si ese trabajo me conviene o no me conviene. Por ejemplo, la pregunta que se hacen muchos, ¿con quién me debo casar? Usted no va a leer la Biblia. Mire, a mí me pasó, hermanos. Dios me dijo en la Biblia, le dije, ¿con quién me caso? Y abrí el libro de Esther. No, así no funciona, ¿verdad que no? Entonces yo tuve que seguir las guías de la Biblia para saber con quién casarme. Hermano Miguel dice que apareció en Belén, hermano, y fue por eso que... No, así no es como funciona. ¿A qué iglesia debo ir? ¿Debería yo casarme con esta persona? ¿Debería yo dejar a mi cónyuge? ¿Esta decisión es correcta, es incorrecta? Hay mucha gente que dice así, miren, yo oré y Dios me dio paz. Yo nunca he entendido por qué la gente dice que tiene paz. Yo tengo paz. Usted ve en la Biblia muchas veces las decisiones que tomamos no nos van a dar paz. La decisión que vamos a tomar, Pablo le decía, y el de Pedro, y Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Si seguimos los caminos de Dios, va a ser una vida sin paz. Tenemos paz con Dios. Podemos tener paz por dentro, pero paz de la que dicen, ya me siento bien por esta decisión que tomé. Bueno, hay que ver. Si lo hace de acuerdo a la Biblia, entonces puede tener paz, pero no se engañe uno mismo a decir, tengo paz, siento paz. Dice algunos, yo sé que estoy bien, estoy tomando la decisión correcta porque todo me está yendo bien. Otros dicen, si no fuera de Dios, no tendría esta oportunidad. Déjase, lo voy a acomodar, miren. Alguien dice, pastor, creo que es la voluntad de Dios que me case con otra. ¿Por qué, hermano? Yo oré y Dios me dio paz que me divorciara. Es más, yo sé que estoy tomando la decisión correcta porque todo en mi divorcio va bien. Encontré un buen abogado, me cobró bien, me dice, va a ser rápido tu divorcio. Mira, si no fuera de Dios, no se hubiera presentado esta oportunidad. Ya está una mujer lista para casarse conmigo. Pero eso ignora lo que dice la Biblia en cuanto al divorcio. En Romanos 7 se nos dice que el hombre y la mujer están ligados, vinculados por la ley hasta que el otro muera. Y esta enseñanza lo escuchamos hace 30, 40 años, hace 20 años, hasta que la muerte nos separe. Es la imagen del matrimonio, de la salvación. Cuando nosotros somos infieles a Dios, Él permanece fiel. O sea que cuando hay infidelidad o hay problemas, tenemos que aprender a perdonar. Es muy difícil, sí, pero es lo que Dios nos mandó a hacer. Y si alguien se separa, dice, si Él se quiere separar, entonces usted no puede hacer nada en cuanto a ello. Ya me voy, te voy a dejar, no te vayas, te amo, hay que arreglar esto, no quiero andar contigo, regresa, no hagas esto. Y se va, dice la Biblia, pues ¿qué puede hacer usted? Dice la Biblia después, manténgase sin casar. Eso es lo que la Biblia enseña, pero hoy en día la gente ha cambiado el mensaje. Ha dicho que no, si se permite, se vale aquello, es la voluntad de Dios, siento paz, mis sentimientos me lo dicen. Esa no es la dirección de Dios. Mucha gente sin saber del Señor, sin conocer y sin ser cristianos hicieron esto, no se sienta mal, no lo digo por usted. Usted debe decir, yo estoy bien, soy salvo, soy el Señor, todo quedó atrás, qué bendición. Pero enseñamos a los que vienen después, a los jovencitos, a los que están viendo que tomen la decisión correcta porque esto es para siempre. Hasta que la muerte nos separe y cumpla con sus votos. Algunos dicen, yo ni cuenta me di qué voto estaba haciendo. Pues ponga atención, yo sí sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía que no, ese es un voto serio. Y le estoy prometiendo a mi esposa y a Dios que voy a permanecer fiel. Y voy a cuidarla en las buenas y en las malas. Yo le he dicho a mi esposa, no, nunca me quiebres el corazón.
Pero si lo haces, te voy a perdonar. Yo no quiero que ella me quebrante el corazón, pero quiero dejar la seguridad. Aunque tú seas infiel, yo voy a ser fiel. Es el mensaje de Dios, ¿no? ¿Va a ser difícil? Claro, yo ni puedo imaginarme lo que los hombres sienten o que las mujeres sienten cuando eso sucede. Pero ¿qué siente nuestro Dios cuando lo defraudamos a Él? ¿Qué siente nuestro Dios cuando lo somos infieles? Bueno, dice la Biblia que su gracia es mayor, más que todo el pecado. Y bueno, esa es la enseñanza que Dios nos da. Por eso tenemos que seguir la dirección de Dios, para que después no tengamos problemas. ¿De qué nos ayuda la Biblia? Regresa ya a Salmo 119, dice el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies. La Biblia nos da dirección en cuanto al mal camino, o sea, el pecado. Nos ayuda a evitar el mal camino, a evitar el pecado que a Dios no le agrada. Y Dios nos da el discernimiento del bien y el mal para escoger hacer el bien. La Biblia nos enseña lo que a Dios no le agrada. Y dice, este es el camino que no debes ir. Es el camino que no debes seguir. Pero también nos da el camino de sus juicios, de lo que es correcto. Ahí en el versículo 102, no me aparté de ¿qué? De tus juicios, porque tú me enseñaste. Recuerde, hacer una pregunta, muchacha, ¿con quién me debo casar? La primera pregunta que debe hacerse es, ¿debo yo casarme? La respuesta es, si usted tiene deseo hacia el sexo opuesto, usted debe casarse. Es la voluntad de Dios que usted se case. Pero debe ser al tiempo de Dios. O sea, que una muchachita de 14 años no anda preocupándose, ya se me va el tren, tienes 14 años. Hay mucho que aprender. But they're taken away, they're all gone. No, ¿cómo que no? Espérate, tranquila. Algunos decían, se peleaban por el muchacho, hey, taking my man. No es tu hombre el muchacho de 15 años, ni siquiera es un hombre. Tienes que esperarte al tiempo correcto, cuando ya seas sabio y tengas cordura. ¿Quién te ayuda con eso? Tus papás. Nada más pregúntale a tu papá y a tu mamá, mami, ya estoy lista para casarme. Tu mamá se va a reír de ti. ¿Es broma, hija? Cuando ya seas madura y mayor, ya grande. Yo fui a mi papá y le dije, papá, ¿tú crees que ya estoy listo para cortejar, hablar con una señorita? Mi papá es un hombre de pocas palabras. Está bien. Es lo que él me dijo, está bien. Y cuando yo le dije en quién estaba interesado, nada más le hizo, yeah. y a veces la gente me decía, oye, a mí me gusta a ti para Esther. Y a ella le decían lo mismo, oye, ¿no te gusta este chavo ahí que está bien guapón? Bueno. Pero eso no era la voluntad de Dios, que la gente nos ponía, nos gustaba. La voluntad de Dios era esta, es fiel a Dios, ama la palabra de Dios, se presenta en la iglesia, ama la iglesia, tiene una buena actitud, tiene un corazón alegre. ¿El corazón alegre qué hace con el rostro? No hermosea, se nota. Yo no creo en muchacha que andaba con una cara larga, aunque esté guapa y todo, no. Honra a sus padres. ¿Cómo le habla a su mamá? ¿Cómo le habla a su papá? ¿Cómo le responde? ¿Le rezonga? ¿Le grita? Todo esto no lo podemos saber hasta que pasemos un tiempo, y a veces nos invitaban a su casa. Iba yo a la casa y yo observaba, yo lo estaba observando todo el tiempo. Cómo se conducía, cómo se portaba, porque siempre han dicho, y de la manera que trata a su mamá al hombre, así te va a tratar a ti. Y de la manera que trata a ella a su papá, así te va a tratar a ti. Yo veía que le hacía masajes a su papá en sus pies, y dije, órale, me va a dar masajes a mí cuando se case con él. Yo miraba que atendía a su papá, siempre hablaba bien de su papá. Esta mujer va a hablar siempre bien de mí. Muchachas, atreven a hablarle mal de sus papás a sus novios, así te va a pasar a ti. Después de que tú seas el novio, el esposo, van a andar hablando con su mamá de ti. Entonces uno puede saber si está a base de esos principios bíblicos. Hay una historia que escuché que decía, había un muchacho en una iglesia y decía, pastor, hay 2 muchachas, no sé cuál escoger. Bueno, a ver, dime qué piensas de ellas. Mira, la primera muchacha, ella sirve al Señor, siempre tiene una buena actitud, es fiel, canta bien bonito, pastor, canta como un ángel. Y la otra, pastor, ella viene a la iglesia, pero no tiene las mismas cualidades espirituales que la otra. Pero pastor, la que canta bien, la que tiene buena actitud, ella, pastor, no está que muy bonita que digamos. Pero la otra, pastor, guapísima. Y oraron juntos. Hay que seguir los principios bíblicos, hijo.
y se casó con la feíta. Ya llegó que se casaron en la luna de miel y se levanta al día siguiente y la ve, ay Señor, canta mi amor, canta. Pastor, ¿usted quiere que me case con una fea? Yo no dije eso, vamos. Debe haber una atracción física. Eso es algo normal. Una muchacha dice, yo pensé que los cristianos eran diferentes. No, somos igual, somos carne y sangre. Pero cuando un hombre ama a una muchacha, la ve ver hermosa, la ve preciosa. Por eso usted tiene que amar constantemente a su esposa para que no ver los defectos. El que ama, dice, el amor cubre multitud de pecados y hasta los defectos cubre también. La Biblia nos enseña cómo mantenernos en lo correcto, nos da principios para todo y finalmente nos ayuda a evitar el camino de mentira. Regresa ahí a Salmo 119, dice el versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido, ¿qué dice al final? Todo camino de mentira. Pastor, ¿cuál es ese camino de mentira? La mentira del mundo y también la falsa doctrina. Cuando usted conoce la palabra de Dios, nada lo va a mover, ni una enseñanza falsa lo puede mover. Usted puede defenderse con la Biblia. Cuando le digan que Jesús no es Dios o es un creado, un ángel, el arcángel Miguel, usted dice, no, Jesucristo no tiene principio de días, no tiene ni padre ni madre, Jesucristo es eterno. Cuando le digan que ya no es tiempo de la iglesia invisible, dígale que la iglesia es local, la iglesia siempre ha sido local y el Señor quiere que nos congreguemos, como dice Hebreos. Cuando alguien le diga que la Biblia no está correcta o que fue escrita por hombres, y que tiene razón, fue escrita por hombres, pero el autor es el Espíritu Santo, y usted lleva la primera de Pedro, y usted puede defender y contender con la Biblia. Y así nadie lo va a llevar por doquier viento de doctrina, llevándose, pastor, resulta que los verdaderos hebreos son los morenitos de África. Hay un grupo que se llaman los hebreos morenos. Basan su teología en un versículo, dice que Jesucristo tenía el pelo blanco como la lana, chino como los morenos. Nosotros somos los judíos verdaderos. Imagínense, así basan a veces su doctrina y enseñanza. Alguien diga, las placas de oro que se escondieron estaban escritas en egipcio y nadie las vio. No se crea las mentiras de otro evangelio de Jesucristo. No se crea las mentiras de que no hay salvación fuera de una iglesia. Ninguna iglesia salva. La iglesia es una congregación, una asamblea de pecadores. Si usted va a ser salvo, va a ser solamente por la sangre de Jesucristo. Pero usted puede ser guiado a una iglesia correcta y bíblica conociendo la palabra de Dios. Y hay algunas cosas, algunos puntos de diferencia. Les he dicho aquí, algunos creen que los ángeles se juntaron con los seres humanos y formaron gigantes. Yo no voy a discutir por esas cosas. Hay doctrinas destructoras, dice la Biblia, que desvían a la gente a la perdición. Usted debe determinar basado a esos fundamentos en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? ¿Eso es la autoridad de fe y práctica? ¿Qué es la salvación? ¿Algo que Dios hace o es algo que usted hace? ¿Qué es la vida eterna? ¿Algo que usted se gana o algo que Dios le regala, un don? Así es como usted puede determinar y nunca va a ser usted desviado. Tremendo beneficio la Biblia nos da de andar en la dirección correcta. ¿Por qué debe amar usted la Biblia? Por los beneficios que la Biblia le da. ¿Cuál es el primer beneficio que vimos en este día? La Biblia nos da sabiduría. En segundo lugar, vimos la Biblia nos da entendimiento. Y en tercer lugar, la Biblia nos da dirección. Quiero leerle nada más un versículo más. Salmo 119, versículo 165. Cuando usted ama la palabra de Dios, usted nunca va a tropezar, nunca va a resbalar. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen, ¿quiénes? Los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Quiere mantenerse firme? ¿Y quiere usted marchar hacia adelante con paso firme? Aprenda a amar la Biblia y Dios le va a dar todos estos tremendos beneficios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú mismo, en tu sabiduría, Señor, usaste a unos 40 hombres para poder, Señor, darnos por inspiración tu palabra. Y Padre Santo, tú la revelaste a tus siervos y la registraste en inspiración. Y ahora con tu Espíritu Santo nos das esa iluminación para poder entender tus maravillas. Gracias, Padre, porque tenemos acceso a tu palabra. Qué bendición, Señor, es tener tu palabra en nuestras manos.
especialmente como gente de habla hispana. Tenemos la Biblia aquí en nuestras manos cuando hay muchas tribus y mucha gente en diferentes lenguas que aún no tienen una Biblia. Y algunos no la tienen completa. Oh Padre Santo, ayúdanos a amar tu palabra, a obedecerla, a ponerla en obra, a deleitarnos en ella. A Padre Santo, a hacer una prioridad la palabra de Dios en nuestra vida, que todo el día sea nuestra meditación. Que así nos guarde, Señor, del mal camino y nos guarde, Señor, del camino de mentira. Padre Santo, ayúdanos a agradarte, a ponerla en obra. Perdónanos, Padre, si hay algunos de nosotros aquí que hemos subestimado tu palabra, la hemos despreciado más que nada. La despreciamos, Señor, la desechamos a no leerla, al pasar días, semanas, tal vez algunos meses, Señor, sin leer tu palabra. Oh, redarguye nuestro corazón. Esta carta de amor que tú nos has dado ha sido ignorada por muchos de nosotros. Nuestras Biblias, Señor, han sido abandonadas y solamente las usamos el día que venimos a la iglesia. Perdónanos, Padre, por esta gran falta de desechar tu palabra de esta manera. Ayúdanos, Padre, más bien a aprender tu palabra. Que seamos pacientes, un poquito aquí, un poquito allá, Señor, línea por línea. Que tomemos tu palabra, Señor, para ponerla en obra. Nos des la sabiduría que tanto necesitamos. Cuando haya problemas en el hogar, cuando haya situaciones que no sabemos cómo salir, tu palabra siempre nos da los principios y nos da la solución. Pido por los jóvenes, Señor Padre, dale sabiduría, dales entendimiento. Guíales, Señor Padre, a que ellos se casen con una persona que te ame a ti, que ame su palabra. Pedimos, Padre, que bendigas este mensaje, que llegue hasta lo profundo de nuestros corazones. En nombre de Jesús oramos. Amén.